Bien, el que quiere celeste, que le cueste, correcto, estamos en esa temporada y es bien curioso, ¿verdad? Porque nos va a costar seguir creyendo en Dios en medio de todas estas malas noticias y ahí una tras otra y tras otra y tras otra, ¿verdad? Todos los días. Vamos a ver, porque cuesta buscar a Dios por encima de las circunstancias. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Vamos a estar viendo qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Está alguno de ustedes afligido? O sea, ¿está triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame. ¿A quién? A Carlos Antesana, llame. A los ancianos, llame a los ancianos, dice así. De la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué hará? Lo levantará, dice así, lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo no sé si cuándo te es más fácil orar. Si cuando te está pasando algo bueno o te está pasando algo malo. Cuando te está pasando algo terrible o cuando has ganado la lotería. ¿Cuándo es que tú te pones a orar más? Tenemos la tendencia de orar cuando nos está yendo las cosas mal, ¿verdad? Esa tendencia de ir a buscarlo, ¿verdad? Al Señor. Ahora, pero tenemos que aprender el valor de la oración. Santiago, para poder darte un marco de lo que voy a estar hablando, Santiago es el medio hermano de Jesús. Santiago nació después de Jesús, fue hijo de José y María, ¿correcto? Y él no creía en el Señor. La Biblia describe que Jesús tuvo otros medios hermanos, ¿verdad? Hijos de José y María, y ellos dice que no creían en el Señor. Cuando Jesús hablaba de quién era él, ¿te imaginas que tu hermano mayor esté diciendo, hey, soy el Mesías? Fuera de acá, oye, ¿quién te va a creer, verdad? Entonces así porque eso es tu hermano. Entonces ellos no creían en él, pero algo sucedió en Santiago. Después de que Jesús resucita, Jesús se presenta a su hermano. ¿Te imaginas? Muere, lo ven muerto ahí en la cruz y después se presenta, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Entonces yo te dije quién era yo. Y dice que hubo una conversión total en Santiago, de ser un incrédulo total a, mira cómo se refiere ahora de su hermano. Y en medio de esta carta, cuando Santiago escribe esta carta, están sucediendo cosas bastante difíciles en el pueblo de Israel. Él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro salió de Jerusalén para ir a predicar y levantar otras congregaciones alrededor, pero Santiago se quedó como líder de la iglesia, impresionante. Se quedó como líder de la iglesia de Cristo en Jerusalén, y los de Jerusalén pasaron hambruna, pobreza, persecución, dificultades terribles. Esta iglesia estaba pasando, pero Santiago estaba ahí al frente. Él fue conocido como un pacificador, hasta que fue asesinado. Esta carta, Santiago la escribe para que nosotros tengamos paciencia. ¿Para que tengamos qué? Paciencia. Para eso, y aprender a tener paciencia y a desarrollarla en medio de la dificultad. ¿Ok? Porque ahí es donde nosotros desarrollamos esto, en medio del desafío del tema del virus, del coronavirus, en medio de estas dificultades, así como Jerusalén que estaba pasando estas dificultades, en medio de esto nosotros debemos volver nuestros ojos a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Entonces vamos a ver el contexto literario de este texto en el versículo 7, capítulo 5 anterior, el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Tened qué? Paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también ustedes paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto en el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, aquí Santiago está teniendo en el contexto, Santiago está interesado en que nosotros tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Así que las cosas van a suceder conforme la palabra de Dios lo profetiza, y el mismo Señor dijo que iban a suceder algunas cosas. Amén. Así que la venida del Señor está cada vez más cerca. Eso siempre, cada generación lo tiene que creer y lo tiene que anhelar. La Biblia dice que los cristianos tenemos que anhelar. Apocalipsis dice que la iglesia del Señor dice, ven. ¿Qué dice? Ven, porque Él es nuestro amado. Amén. Él es el amor de nuestra vida. Estar con Él es mucho mejor que estar aquí. Amén. Amén. Entonces, a pesar de entonces de las dificultades que están sucediendo en la iglesia, Santiago le dice, tengan paciencia, afirmen sus corazones. Amén. No se quejen para que no sean condenados. Ay, este virus. Ay, no puedo comprar. Ay, no hay papel higiénico. Ay. Santiago, no se quejen. ¿Qué dice? No se quejen para que no sean condenados. Dice, wow. Miren los ejemplos de aflicción y paciencia. ¡Wow! Miren los ejemplos de aflicción y paciencia de los profetas. ¡Wow! Hay que aprender a pasar las dificultades. ¿Amén? Miren con la paciencia de Job. Y luego dice, sobre todo, no juren, cumplen su palabra. ¿Ok? No, sí, por mi madrecita, que sí, que la Sarita, yo te lo cumplo, yo sí, para mañana, o sea, que para el otro mes. No juren. ¿Ok? Entonces, todo este libro está lleno de estos versículos. Santiago, por ejemplo, capítulo 1, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Todo el libro está así. Todo el libro, el versículo 4 dice que tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Ahí está Santiago hablando claramente de que hay problemas, dificultades y aflicciones, pero la paciencia debe tener su obra completa. No a medias. Su obra completa. Mientras esperamos la venida del Señor, la paciencia entonces debe hacer algo. ¿Qué hace entonces la paciencia? ¿Cómo desarrollo entonces la paciencia en medio de una dificultad como esta? Nosotros tenemos que desarrollar varias características de un hijo de Dios. Amén. En medio de una circunstancia como esta, nosotros tenemos que tener fe. No es posible que nosotros tengamos temor. La Biblia dice que el temor, o sea, el que teme, eso le viene. Dice, lo que un hombre teme, eso le viene. No podemos permitir temor. Así que si viene, uy, que si agarro la baranda del carro me va a pasar. Uy, que no, nada. No te va a pasar nada. La Biblia dice eso. Entonces yo tengo que desarrollar mi fe. Porque si yo desarrollo temor, mira, el temor, como le dije la vez pasada, es igual que la fe. ¿En qué sentido? La fe está creyendo que está viniendo algo bueno. ¿Amén? Pero el temor está creyendo que está viniendo algo malo. Es así de simple. Entonces nosotros somos hijos de Dios y tenemos que caminar por fe. No podemos creer las mentiras del diablo. No podemos creer, y esas mentiras van a venir como saetas. Ahora, sobre todo en medio de una circunstancia como esta. Nosotros tenemos que desarrollar características del reino de Dios, de un hijo de Dios. La gente va a decir, ¿cómo es posible que tú puedas hacer esto? John G. Lake, en medio de la peste bubónica, él fue un hombre de Dios, que mientras todas las personas estaban siendo enterradas por morir por esta peste que había asolado todo ese lugar, nadie quería enterrar a la gente, ¿te imaginas? Porque podían ser contagiados. Nadie quería enterrar, pero John G. Lake, un hombre de Dios, que la Biblia nos dice que estas señales seguirán a los que creen, él le creyó a Dios y él fue con otros cristianos a enterrar. Y dice, ¿cómo es posible que te puedes contagiar? No, nada. Plaga no tocará mi morada, dice la Biblia. Amén.
Y dice que comenzó a ayudar a la gente. Él no se enfermó, para nada. Él les dijo a los médicos, hey, una de esas secreciones de los muertos, pónganmelo en mi mano y pongan todos sus microscopios, dijo así, para que vean qué le pasa al virus. y sucedió, le pusieron todo y vieron cómo el virus moría. Nosotros no podemos creer mentiras, debemos de desarrollar características del reino de los cielos. Amén. Este es el tiempo en que nuestra fe tiene que estar más grande, más alta. Amén. Así que una de las características es fe. Otra de las características es paciencia. Y esto es lo que voy a estar hablando hoy día. ¿Qué hago en medio de la aflicción? Número 1, orando en el tiempo de la aflicción. Fíjate lo que dice acá. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, cuando estás afligido, triste, muchos pensamientos van a rodear tu cabeza. Aquí Santiago quiere advertirnos de algunas cosas con respecto a nuestras emociones. No sé si les ha pasado a ustedes, en medio de prendemos las noticias, estamos con RPP todo el tiempo y a mí me ha pasado, mi esposa no me va a dejar mentir, en medio de esta semana, uy, ¿qué hacemos? Uy, no, esto mejor no hacemos, uy, esto sí hacemos, no, tal vez no, mejor esto. Y las emociones están así. No, que ayer dijo el presidente esto, no, que mañana dijo esto, uy, y que anteayer dijo... Nuestras emociones pueden subir, pueden bajar. Puede haber tiempos de alegría, como pueden haber tiempos de tristeza. Pero en medio de esto, dice Santiago, si está alguno de ustedes triste, haga oración. ¿Ok? Entonces Jesús dijo, mi alma está abatida hasta el polvo. Y fue a orar. Amén. Les dijo a sus discípulos, quédense conmigo, oren. Si te pasa algún tipo de tristeza, algún ataque de temor, en el nombre de Jesús, tú tienes que echarlo fuera de tu vida. Y vamos a tener que orar. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a derramar nuestro corazón delante de Dios. En medio de estos 20 y tantos años de cristiano que tengo, he visto que hay gente que ha traicionado mi confianza. Ha pasado circunstancias bastante difíciles en que he tenido que ver muerte de mis seres queridos. Muchas cosas han sucedido en estos 20 y tantos años de cristiano. Pero en medio de mi tristeza he vuelto al Señor. He vuelto al Señor. He visto a mi esposa cuando nosotros perdimos nuestro bebé. Llorando, pero orando. Amén. ¿Alguien está triste? ¿Qué tenemos que hacer? Ore. En medio de eso tú vas a sentir el abrazo de Dios, la caricia de Dios, el beso de Dios, el ánimo de Dios. Amén. ¿A quién corremos ante nuestra aflicción? ¿A tu amigo? ¿A tu terapeuta? Ay, sí, necesito un psicólogo. No, tú necesitas a Dios en medio de tu tristeza. Porque si no se te va a convertir en depresión. Y después te vas a tirar del puente bien. Así que vamos a orar. Corre a Dios. Segundo, cantando en tiempos alegres. Mira, versículo 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, en medio de ese mar salieron contentos. Dice que la hermana de Moisés agarró la pandereta y comenzó a cantar. Echó a la mar los carros del faraón. Y todos danzando. ¿Estás alegre? Ponte a danzar. Tiempos en los que vamos a estar en nuestra casa. Majestuoso y poderoso, admirable y siempre. Limpia tu casa, que no esté cochina. Pero feliz, contento. Amén. Amén. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres. Y tú tienes que estar feliz. Vamos a aprender a manejar nuestras emociones. Tristeza, oración. Alegría, cantando. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que ser así? Lo siguiente. 3. Pidiendo oración si estás enfermo. Dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuántos hemos estado enfermos y no hemos podido venir a la iglesia alguna vez?
Alas, todos, aunque enfermos han venido. Retírense, por favor, porque... No, mentira. Ya les vamos a decir las normas ahora. Pero a veces ha pasado de que hemos estado enfermos, ¿verdad? Y no hemos podido venir. Algunos han estado en cama, algunos han estado con operación, los han operado y han tenido que quedarse en casa. Ahora, en medio de esta circunstancia, el enemigo trae saetas, trae ideas mentirosas, porque vemos ahí, nadie me visita. Y así dicen que son la iglesia del Señor. El pastor ni me llama. ¡Ay! Estamos como el dibujo anterior. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿A quién tiene que llamar? ¿Quién tiene que llamar? ¿El sano o el enfermo? Según la palabra de Dios, el enfermo. No, pero es que tenemos que tener cuidado. Miren, la Biblia es clara. Mire, yo le voy a decir algo. Yo mi dedito meñique, mientras he estado jugando básquet, ¡pah! Me dio un pelotazo la vez pasada. Hace 2 meses casi. Y sigue doliendo. El dedito que está doliendo, ¡pam! 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 Se hace así, ¿no? Y te duele, o sea, como llama la atención del cuerpo. Entonces yo digo, oh, me está doliendo, me voy al médico. Me dejo entender, o sea, si algo te está pasando, la Biblia dice que una parte del cuerpo está pasando algo, es como el dedo meñique. Algo está pasando. Aló, por favor, vengan, oren por mí, por favor. ¿Me dejo entender? Porque el enemigo va a traer ideas de que nadie te ama, que nadie te quiere. Estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. De mí ya se han burlado. Amigos debes tener. Cuando pasó lo de mi esposa, yo llamé al pastor Walter. Yo llamé a mi mamá, que es la pastora Dora, que vengan a orar. Le escribí cartas, así estén lejos. Le escribí al pastor Felipe, al pastor Jim Creacher. Le escribí hasta el pastor Kevin York. Le escribí hasta Steve Murrell. Y fue sorprendente cómo ellos me devolvían los mensajes, cómo me llamaban por teléfono. Y cada vez que tenía oportunidad me decían, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está? Vamos a orar por ella. Tú sabes cómo tú te sientes bien, ¿verdad? En un momento así, porque alguien está atento. ¿Pero por qué estuvieron atentos? ¿Cómo iban a saber el pastor Felipe que está en el otro lado del mundo si yo no le avisaba? Así que la Biblia dice que nosotros llamemos. ¿Amén? ¿Amén? Lo siguiente. ¿Por qué le está diciendo todo esto en medio de una dificultad a la iglesia? Confesando y orando por sanidad. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, ¿qué cosa? Eficaz. ¿Qué cosa? Eficaz. Ahora, la verdad, nosotros debemos de aprender a hacer oraciones eficaces. Tenemos que orar unos por otros para que nosotros seamos sanados. Amén. ¿Estás triste? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Estás alegre? ¿Qué tenemos que hacer? Cantar. O sea, orar con ritmo. ¿Qué más? ¿Estás enfermo? ¿Qué vas a pedir? Oración. Si tú te das cuenta, toda esta parte de la palabra de Dios nos está haciendo recordar que tenemos que orar. Y lo último acá es, confiesan sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho.